Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto me da saludarlos. Los abrazo de alma a alma, con mucha luz y con mucho amor, en esta primera semana del mes de agosto, con movimientos planetarios lindos, de cambios, novedades, oportunidades. Además, siempre que es un nuevo mes, hay que abrirnos a la abundancia, a lo nuevo, a las oportunidades. Toda la semana es luna menguante. El día 8, o sea, el próximo domingo 8 de agosto, ya tenemos luna nueva. Semana de luna menguante. ¿Recuerdan qué hacemos en luna menguante? Tirar, donar, regalar, vender lo que no hayamos utilizado el último año para darle espacio a todo lo nuevo. Y principalmente, aparte de las cuestiones materiales, es sacar lo que llevamos guardadito en la mente, en el corazoncito, cosas que nos puedan estar hiriendo. Todo lo que te hiera, lo que te duela, lo que te agobie, lo que te inquiete, escríbelo y rómpelo. Es una semana linda. Escribe, rompe. O haz los ejercicios de programas que tenemos aquí en el canal. El de escribir la carta, el de el globo y muchos más, que es para liberar ataduras y liberar el pasado. También en esta semana tenemos movimientos muy lindos de cambios planetarios. Estos cambios planetarios nos llevan a hacer aquello que no estamos haciendo, ¿sí? Aquello que decimos que vamos a hacer y no terminamos no haciéndolo. Aquello que decimos voy a hacerlo, voy a hablarlo, voy a enfrentarlo, voy a solucionarlo y se queda en el aire. Esta semana es semana no de inicios, por supuesto, porque es luna menguante, pero sí de cierres, de liberación, de quitar, de tirar, en todos los sentidos. Es momento donde nos vamos a enfrentar a situaciones no cerradas, a cuestiones que no habíamos querido, pues, tal vez enfrentar, pero la semana nos va a empujar a que lo hagamos. Los movimientos planetarios de esta semana nos van a empujar a que lo hagamos y miren, vale la pena. Como siempre les digo que es mejor llorar por haber amado que llorar por no haberlo tenido. Así de sencillo. Y es mejor decir en esta vida me acuerdo o me imagino. Así que es tiempo de hacer que las cosas sucedan. Y así me voy directo con las recomendaciones astrológicas. Mi querido Aries, analiza, observa, checa y ve muy bien las negociaciones que vayas a hacer. Recuerda, luna menguante no es para iniciar. Podemos darle continuidad. Si ya iniciaste algo semanas anteriores y está en el proceso de darle continuidad a lo que has hecho la semana anterior o hace varios meses, no pasa nada. Pero iniciar algo, no. Luna menguante es para analizar, observar, checar, liberar, reencontrarnos con nosotros, poner en la balanza verdaderamente qué es lo más valioso para nosotros. Cada uno sabremos cuál es nuestro éxito o nuestro triunfo. En tu caso, mi querido Aries, se te presentan muy lindas oportunidades de poder cerrar un ciclo. Es social y sentimental. Al cerrar ese ciclo te va a dar una paz y una tranquilidad bárbara para seguir fluyendo. También vas a escuchar propuestas, escúchalas. Vas a tener 2 propuestas muy buenas esta semana. No las decidas hasta la próxima, que recuerda el domingo 8 ya vamos a estar en luna nueva, así que la próxima semana, el próximo lunes, martes, miércoles, lo que quieras, ya vamos a estar en luna nueva y ahí puedes decidir. Los Tauro, a fluir, es semana de fluir, de analizar, de observar. Sé que ya llevas un buen tiempo observando, checando y analizando quién eres, qué quieres y a dónde vas. Eso no te lo preguntaste tú mismo. Los planetas no preguntan, los planetas nos van empujando a que tomemos determinaciones y decisiones y eso es lo que tú estás haciendo. La casa 2, que es la casa del dinero, te está dando grandes oportunidades porque tienes en mente hacer ese negocio que siempre has soñado, pero por lo que haya sido lo postergas, lo dejas para después o lo más triste, escuchas a los ladrones de sueños. ¿Cómo dan lata, verdad, mi querido Tauro, los ladrones de sueños o los todos? Que cuando tú vas a poner algo sobre la mesa, ellos saben mucho más que tú. Primero, para empezar, no tienen ni tu tabla ni tu experiencia, pero bueno, tú fluyes y demás. Esta semana vas a sacar muchas cosas del cajón de los recuerdos, no porque los tengas en el recuerdo, sino porque no los hayas puesto en acción. No es que los inicies, sino que los saques y los pongas en acción la próxima semana en lunita nueva. Sí arregla las situaciones sentimentales. Eso va a ser muy efectivo en esta maravillosa y bella semana. Para los
Géminis, estás brillando, brillando mucho, muy enamorado, contento, feliz, realizado, haciendo cosas nuevas, cosas diferentes, enfrentándote a tu verdadera razón de ser, vivir, sentir, gozar, vibrar aquí y ahora. Que así es todo, así es, mi querido Géminis. Has estado pasando por muchas cosas que te habían estado inquietando y desesperando, pero bien dicen que la vida nos presenta muchos caminos, muchas oportunidades, muchas cosas, y en ocasiones ni siquiera las vemos aunque esté enfrente a nosotros. Lo sucedido hace varias semanas, mi querido Géminis, te llevó a percatarte y a darte cuenta al 100% de tu fortaleza, de tu seguridad, de tu entereza y de las capacidades que tienes para hacer cosas nuevas y diferentes. Te has estado reinventando y bueno, síguete reinventando porque agosto, septiembre, octubre son meses mágicos en tu vida personal y la laboral para los cáncer. Hay momentos en que te agobias de más, te inquietas de más, te desesperas de más. Recordemos, mi querido cáncer, la luna es, pues le dicen planeta, pero no es tu planeta, es una luminaria. Tiene cambios, fases, nueva, menguante, creciente, llena y demás. Según como esté la luna, pues si a todos nos mueve, imagínate a ti. Quiero decir que esta semana es momento total de hablar contigo mismo, de sacar fotografías tuyas, de hablarle a tu niño interior, de sanarte contigo mismo, de dejar de ponerte a mero atrás de la fila. Es momento de levantar la cara, de poner una sonrisa en los labios y darte cuenta que cada caída es un crecimiento para tu conocimiento, que cada caída es un eslabón bárbaro que te lleva al éxito, al triunfo y a la abundancia, porque superaste lo más importante, a ti mismo, esos pensamientos negativos que te estaban bloqueando para avanzar tras tus éxitos, tus triunfos, todo ese éxito que tú te mereces. Quítate el antifaz de los ojos, mi querido cáncer. Es una semana donde vas a recibir muy, pero muy buenas nuevas que te van a dar paz y tranquilidad, van directitas a tu casa de la profesión. Así que listo a todo lo nuevo que el universo te está regalando, mi querido cáncer. Para los Leo. Hay oportunidades que la vida nos presenta y en ocasiones no estamos preparados para ellas. Pues la vida te está presentando oportunidades y estás preparado para ellas. Así que es momento de tomar las riendas al 100% de tu propia vida, sin escuchar las voces de los negativos, ni de los ladrones de sueños, ni de menos detener tus pasos por comentarios definitivamente malintencionados. Y no necesariamente tienen que ser comentarios externos a nuestro hogar. En la propia casa puede pasar. Sucede que los miedos de otros, que muchas veces son miedos infundados, pues nos los ponemos como si fuera un saquito a la medida. La invitación, mi querido Leo, es que no escuches los miedos de otros para que no se hagan más grandes que los que tú puedes tener. No busques afuera de ti lo que llevas en tu interior. Es una semana para hablar contigo, para enfrentarte al espejo, porque si lo que tú estabas buscando es el éxito, el triunfo, la abundancia y la prosperidad, no solamente en tu vida personal, sino en lo económico, estás ya en el éxito total. El sol en tu signo te está abriendo grandes caminos de abundancia y de prosperidad. Quítate el antifaz de los ojos, mi amor. Ponte lentes color de rosa y ve lo que está frente a ti. Son grandes oportunidades para mis queridos Virgo. Sabemos que ustedes son metódicos, ordenados, puntuales, correctos, muy limpios, analíticos, ordenaditos en toda la extensión de la palabra. Y tan ordenados son que en ocasiones dejan de vivir el aquí y el ahora y el momento porque encontraron algo fuera de lugar, porque se pasaron un minuto de tiempo, se adelantaron un minuto de tiempo, porque no hicieron las cosas de la exacta forma y manera que ustedes querían que se hicieran. Resulta que esta semana vas a andar tan pacífico, tan relajado, tan tranquilo, tan reencontrado contigo mismo, porque hiciste muchos análisis de conciencia, porque hiciste mucha introspección para analizar y darte cuenta del verdadero sentido de tu existir. Toda esta semana de luna menguante vas a seguir trabajando mucho contigo, sigue haciendo muchas afirmaciones, muchos decretos, muchos reencuentros, para que de esta forma tomes las riendas al 100% de tu vida con todo lo que la vida te está regalando. Sabes muy bien que puedes hacer mucho más de lo que estás haciendo hasta el momento. Es tiempo de seguir alejando de tu vida todas aquellas situaciones, personas y demás que solamente son, pues, ladroncitos de sueños. Libra, aplauso, recompensa, reconocimientos, viajes, cambios de casa, reencuentros sentimentales, mucha paz
en tu persona, en tu ambiente profesional y en tu hogar. Traes una carta perfecta. Son cartas perfectas para mis queridos Libra en esta semana. Es una semana linda de luna menguante donde con tu característica y clásica sonrisa, que dicen por ahí que aquel que tiene la oportunidad de tener un Libra en su vida se sienta afortunado. Y es cierto, porque Libra siempre tiene esa gracia, esa alegría y esa sonrisa. Y esta semana vas a ser ángel de la guarda de varias personas. Vas a tener la palabra perfecta en el momento perfecto, en la situación perfecta. Eso el universo te lo va a multiplicar al ciento por uno. Casi finalizando la semana vas a recibir, entre jueves y viernes vas a recibir llamadas muy importantes sobre nuevos proyectos o dándole continuidad a algún proyecto o algún plan o algo que ya tienes contigo en tus manos que va a convenirte mucho a tu futuro a corto plazo, no solamente en el status quo profesional o en tu yo, sino en lo económico. Vienen muy buenas cosas en tu vida económica, mi querido Libra, para mis queridos escorpiones. El repetirte constantemente, me quiero, me amo, me admiro, me valoro, me respeto, va a ser clave en esta semana porque vas a traer la batuta de todo tipo de relaciones, de situaciones y de cualquier tipo de enfrentamiento. Nada ni nadie puede moverte de tu centro, ni nada ni nadie puede decirte cuál es tu valor. Solamente tú te vas a decir a ti mismo el máximo y gigantesco valor que tú tienes. Esta es una semana de hablarte, de enfrentarte, de confiar en la abundancia que el universo rico tiene para ti. Tú sabes, mi querido escorpión, que eres una persona con una mente muy amplia, muy abierta y con muy buena memoria. No importa que te encuentres personas de tu pasado que te hayan afectado o dañado, al contrario, dale vuelta a la página, es más, cambia de libro. No te enganches, no vale la pena. Lánzate a la aventura de vivir, sentir, gozar, vibrar. Créeme que es una muy buena semana porque te vas a reencontrar muchas piezas perdidas contigo mismo y habrá muchas personas cercanas a ti como angelitos de la guarda, dándote señales, mensajes y una información muy adecuada para que sepas cuáles son las mejores decisiones a tomar en tu vida personal. Teniendo paz en ti mismo, paz interior, paz con tu ser, todo lo demás llega por añadidura y además muy merecido, mi querido escorpión. El éxito y la abundancia son parte de tu vida. Para los Sagitarios, por lo regular, Sagitario sabe hasta dónde, hasta cuándo y extiende las alas y vuela o se aterriza y se queda. Esta semana vas a analizar, checar, observar y poner sobre la mesa todos los planes que has estado haciendo, los que estás haciendo y los que quieres hacer para analizar exactamente con qué te quedas, con qué continúas o qué quitas, porque vienen muchas cosas, se te van a presentar nuevas oportunidades utilizando tus contactos sociales, tu inteligencia, tu capacidad y especialmente tu creatividad. Sé perfectamente bien que la mayor parte de los Sagitarios llevan una agenda porque pues nos gusta a los Sagitarios traer agenda, pero estás con muchas lluvias de ideas. Es momento de muchas de esas ideas empezarles a dar acción, que ya nazca, que empiece a crecer, porque todo lo que empieces a hacer a partir de la próxima semana, que sea luna nueva, no va a haber quien te pare. Te va a dar resultado no solamente para los próximos meses, sino ya se va a quedar. Todo lo que tú ya siembres de lo que estaba en tu mente, en el tintero, y lo pongas en acción a partir de luna nueva, luna creciente, las próximas semanas, ni quien te pare, mi querido Sagitario. Para los Capricornio, si estabas buscando algún tipo de cambio en cuestiones laborales, profesionales, económicas, crediticias, hipotecarias y demás, todo lo que tenga que ver con dineros, con cuestiones materiales, esta es una muy buena semana para que ya se solucione. Sé que le estás dando continuidad, no estás iniciando absolutamente nada nuevo, porque hay varios planetas por ahí, Saturno y Júpiter y Neptuno, que te están empujando a hacer que las cosas sucedan. Muchas veces nosotros no queremos hacer muchas cosas, pero resulta que los planetas nos ponen en la orillita y como digo, o nadamos, o brincamos, o volamos, pero de que se hace, se hace. Y eso es lo que va a pasar en esta semana. Sin importar que sea luna menguante, va a ser positiva para ti, para que hagas cosas nuevas, cosas diferentes, donde le estás dando continuidad a algo que había estado detenido tiempo atrás, pero al momento de empezar a caminar, te va a convenir no solamente a ti, sino a tus seres amados, porque va a haber pues como que una cascada de oportunidades también para todos ellos. Para los Acuario, quítate el antifaz de los ojos, mi amor, y ve las cosas como son. No exageres los acontecimientos.
Mira, que eso que estás viviendo vale mucho la pena. ¿De dónde se aprende? De caídas, errores, equivocaciones, adversidades y demás, pero con una sonrisa en los labios, mi querido Acuario. Tú sabes cómo hacerlo. Tú eres una persona muy Urano y los Urano, bueno, no hay quien los pare. ¿Por qué? Porque Urano es un planeta que te dice de que pasan las cosas, se hacen y ya. Y eso es lo que está pasando en estos momentos. Estás en un proceso de cambios, de crecimiento, de transformación. Tú mismo, como si cada día se aumentara no un día ni un mes, un año de aprendizaje, de crecimiento, de maduración, pero es tiempo, Acuario, de recibir, aprender a recibir aplausos. Es muy importante que sepas quién eres, qué quieres, a dónde vas y cuál es tu objetivo de vida, porque tú eres una persona tan capaz, tan echada para adelante, que sabes dar, pero no sabes recibir. Así que esta semana vas a recibir y mucho, ya lo verás en lo personal, en lo económico y en lo profesional. Y para mis queridos Piscis, vamos a aterrizarnos, mi querido Piscis. Sabemos que eres Neptuno y Neptuno ahorita ya anda retrógrado, por supuesto, en tu signo. Ok, ya Júpiter ya no está en Piscis, está en Acuario. Esto lo que está haciendo es aterriza toda tu mente, tu corazón, tus ideas, tus ocurrencias, tus planes, pero ponlas en papel, repítelas constantemente para que tu mente realmente lo entienda, porque muchas veces dices que vas a hacer las cosas y no las haces. Y entonces tú mismo engañas a tu mente. Y eso nebuloso se lo debes a Neptuno. Solo que Júpiter en Acuario te va a empujar a que hagas que las cosas sucedan. Así que es momento de aterrizar, pies en la tierra, ojos hacia el cielo y las manos en lo que tienes que hacer. Es semana de darle acción a todo lo detenido que sabías tú que se tenía que hacer. Bueno, es tiempo de ponernos la acción. Esto me refiero, que está marcado en la casa del trabajo y en la casa 4, que es el hogar. Así que es momento de hacer que las cosas sucedan. Empezando poco a poco, se va a llegar lejos, lejos, mi querido Piscis, con el éxito y la abundancia que tú mereces. Muchísimas gracias por acompañarme. Que tengan el mejor de los días, que todo lo que pase por su mente se haga realidad. Recuerden que somos lo que pensamos. No hay que culpar a lo externo de lo que provoca lo interno. Seamos luz, seamos paz, seamos amor. Suscríbete, por favor, a nuestro canal. Ponle dedito para arriba, campanita, platícale a tus amistades y a tu familia sobre nuestro canal, que tiene mucho que dar. Ya sabes, temas de astrología, temas de desarrollo humano, muchos programas para liberación del perdón, porque mientras no sanemos el pasado, no vivimos en paz en el presente. Así de recetas para el amor, la abundancia, la prosperidad y demás. Ya sabes, es tu canal, es Misada. Suscríbete. Mucha luz, mi raza amada. Yo soy Misada Mohamed. Los quiero mucho y los quiero ver triunfar. Muchas gracias por acompañarnos. Suscríbete al canal para que estés al tanto de todas nuestras recetas, tips y muchos temas que tenemos para ti. Mucha luz, mucha paz y mucho amor.